Lo primero que noté aquella mañana no fue el ganado pastando tranquilamente en los prados de mi finca El Encinar. Tampoco el vapor que subía de mi taza de café solo. Fue un cartel con una flecha amarilla brillante clavado junto a la carretera comarcal, señalando directamente hacia la puerta cerrada con candado de mi finca. Como si mi tierra se hubiera convertido de repente en una atracción turística para curiosos. Al principio pensé que era una broma pesada de algún chaval. Quizá habían robado el cartel de alguna venta de garaje y lo habían plantado allí. Pero entonces mi móvil vibró. Bajé la vista y vi un correo electrónico cuyo asunto me hizo temblar las manos. Reserva confirmada. 150 invitados. Por un instante creí que mis ojos me engañaban. Yo no alquilo mi finca. No organizo bodas, visitas guiadas ni fiestas. Este lugar es ganado. Vallas de madera. Amaneceres silenciosos y el olor a tierra seca de Andalucía. Sin embargo, allí estaba el recibo digital. Una confirmación con aspecto oficial diciendo que mi finca había sido reservada como si fuera un salón de eventos. El correo detallaba fecha, hora y número de asistentes, 150 agentes inmobiliarios para el día siguiente. Justo en mi puerta. El estómago se me encogió. Salí al porche. Las tablas crujiendo bajo mis botas de campo. Y entorné los ojos hacia la carretera. Entonces me di cuenta de que no había solo una flecha. Había varias. Todo un rastro de carteles amarillos neón que guiaban los coches directamente hasta mi propiedad. Cada uno llevaba en letras negras gruesas, Caravana Inmobiliaria 150. Mi café ya no sabía igual. Amargo. Como si algo se hubiera agriado en medio de mi mañana tranquila. Dejé la taza en la barandilla y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando vi movimiento, un coche reduciendo la velocidad. Las ruedas crujiendo sobre la grava. El conductor inclinándose para leer los carteles. Se detuvo justo enfrente de mi finca. Como si tuviera todo el derecho del mundo. La mujer que iba dentro vestía ropa de oficina. Con el móvil en la mano. Miraba alternativamente el mapa del GPS y mi puerta cerrada. Con el ceño fruncido como si estuviera resolviendo un enigma. Bajó la ventanilla y me gritó, disculpe. ¿Es este el punto de check-in de la caravana? Mi aplicación dice que debo estar aquí. Me acerqué sacudiendo la cabeza. Señora. Esto es propiedad privada. Mi finca no acoge ningún evento. Me miró como si le hubiera dicho que el cielo era verde. Pero el pin del GPS. Levantó el teléfono. Efectivamente. El mapa mostraba un punto rojo brillante justo en las coordenadas de mi puerta. No en el club social de la urbanización donde suelen hacer estas cosas. No en ningún parque público. Aquí. En la entrada de mi finca. Le pregunté quién le había indicado esa ubicación. Ella buscó y sacó el mismo correo que yo acababa de recibir. Reenviado desde su oficina inmobiliaria. Parecía realmente avergonzada. Murmuró una disculpa y retrocedió el coche para esperar en el arcén hasta contactar con los organizadores. Pero su confusión me dijo algo importante, esto no era un error aislado. Estaba planeado. Programado. Distribuido. Me di la vuelta hacia la casa y entonces vi a mi vecino. Roberto Navarro. Acercándose desde la parcela de al lado. Llevaba el móvil en la mano. Sacando fotos de los carteles con una sonrisa perpleja. Javier. Me llamó señalando la carretera. ¿Vas a montar una fiesta hoy? Negué con la cabeza y levanté mi propio teléfono. Primera noticia. ¿Roberto? Levantó las cejas y soltó un silbido bajo. Pues alguien cree que sí. Mejor documenta todo. Tengo la sensación de que esto acaba de empezar. Roberto tenía razón. Apenas había vuelto a la cocina cuando el móvil vibró otra vez. Otra notificación. La aplicación del evento. Vinculada al correo.
Ahora mostraba una hora de check-in en mi puerta, 2:30 del día siguiente. En negrita. Sin duda alguna. Dejé la taza en la encimera. La porcelana tintineó contra la madera. No por nervios, sino por la pura audacia de todo aquello. Alguien había dibujado una diana digital en mi puerta y había invitado a 150 extraños a llamar. Y mientras miraba por la ventana de la cocina aquellos carteles amarillos ondeando al viento, me di cuenta de algo. Esto no era un malentendido. Era el principio de una pesadilla. O quizá el principio de una pelea. En cualquier caso, mi finca acababa de convertirse en el escenario de otro. Y ni siquiera me habían preguntado. Roberto se apoyó en el poste de la valla, todavía sacando fotos con su viejo móvil. Las flechas amarillas bailaban al viento como banderas burlonas. Sacudió la cabeza y murmuró: he visto tonterías de comunidades de propietarios en mi vida, Javier. Pero esto se lleva la palma. Tenía razón. No era solo una mala idea. Estaba organizado. Carteles impresos. Plantados. Alineados como luces de pista de aterrizaje. Coordenadas GPS programadas en los móviles de la gente. Y ahora extraños llegaban a mi puerta esperando ser recibidos como invitados de pago. Saqué mi propio móvil y empecé a fotografiar desde todos los ángulos, cada flecha, cada pantalla de correo. Incluso a la mujer del traje de chaqueta todavía sentada en la carretera pública, frunciendo el ceño ante su teléfono. Documentación, había dicho Roberto con media sonrisa. No se discute con la cámara. La verdad es que era más listo de lo que parecía con aquellos vaqueros gastados y botas. Con los años había aprendido que lo primero que haces cuando alguien intenta pisotearte es recoger pruebas. Las palabras se tuercen. Las memorias se desvanecen. Pero una foto de una carretera comarcal llena de flechas apuntando a mi puerta cerrada cuenta la historia sola. Volví dentro. Cogí un trozo de cartón que guardaba en la despensa para los carteles de la finca y escribí con rotulador negro grueso: no hay evento sin permiso escrito del propietario. La tinta traspasó el papel mientras apretaba fuerte, la rabia afilando cada letra. Luego volví a la puerta y lo até a los barrotes de hierro con alambre de embalar, asegurándome de que quedara de cara a la carretera para que lo vieran todos los coches y todos los móviles. Roberto soltó un gruñido satisfecho. Eso deja tu postura clarísima. No es que les importe, murmuré. Pero servirá cuando llegue la Guardia Civil. Porque no pensaba esperar a que el circo se desatara solo. Marqué el número de emergencias no urgente de la comandancia de la Guardia Civil y llamé. El operador contestó con tono calmado y seco. Le expliqué lo que ocurría: carteles no autorizados en vía pública. Un correo afirmando que mi finca había sido reservada sin mi conocimiento. Una caravana de agentes inmobiliarios empezando a llegar. Posible situación de allanamiento. Le dije. Quizá peor. No pareció sorprendido. Quizá había oído cosas más raras. Pero tomó todos los datos. Me pidió que le enviara fotos y correos. Y prometió que un sargento pasaría por la zona aquella misma mañana. Le di las gracias. Colgué y sentí la primera ola de alivio en el pecho. Al menos la ley ya estaba avisada. Roberto me miró. ¿Cuál es el plan? Documentar todo. Contesté. Mantener la puerta cerrada y esperar a que la autoridad vea qué clase de lío es este. Soltó una risa y negó con la cabeza. Vas a necesitar más café. Dentro. Me serví otra taza, el sabor amargo seguía ahí. Me senté a la mesa de la cocina y volví a leer el correo. El remitente me saltó a la cara: Carmen Delgado, presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Olivos. La misma mujer que creía que las normas de su vecindario le daban poder sobre tierras que no eran suyas. El correo era corto, formal y lleno de suposiciones. Lo llamaba reserva.
Hablaba de acceso comunitario para Shoukas, como si esas palabras fueran llaves mágicas que abrían puertas privadas. Incluso mencionaba los estatutos de la comunidad. Como si su librito de reglas tuviera alguna validez legal en mi finca. Era como si alguien afirmara que las ordenanzas de su barrio le daban derecho VIP a tu sofá del salón. La mandíbula se me tensó al releerlo. No era solo arrogancia. Era presunción disfrazada de lenguaje oficial. Desde la ventana vi otro coche reduciendo cerca de la puerta. El conductor estiraba el cuello hacia el cartel que acababa de colgar. Frunció el ceño. Cogió el móvil y empezó a marcar. Un momento después apareció un segundo coche detrás. Y luego un tercero. Las flechas habían cumplido su misión. El punto rojo del GPS atraía a la gente como polillas a una luz de porche. Levanté la taza y miré el vapor. Esto solo es el principio. Me susurré a mí mismo. ¿Fuera? En la carretera. La primera agente inmobiliaria bajó del coche. Se protegió los ojos del sol matutino y empezó a caminar hacia la puerta cerrada. La pesadilla ya se estaba desplegando. Un visitante confundido tras otro. Hacia media mañana. El arcén de la carretera comarcal ya no parecía campo abierto sino el vestíbulo de un hotel abarrotado. Si un vestíbulo tuviera remolinos de polvo y terneros mugiendo al fondo. Primero apareció una tienda de campaña. Su tela chasqueando al viento. Luego una mesa plegable. Luego hileras ordenadas de conos naranjas que intentaban, y fallaban, dar al gravilla aspecto oficial. Alguien desenrolló una pancarta de vinilo que decía, Caravana 150, en letras alegres. El tipo de alegría que te hace apretar los dientes. Yo estaba de pie en mi puerta con el cartel que había atado, no hay evento sin permiso escrito del propietario. Y veía cómo la producción florecía en el arcén como si el ayuntamiento hubiera alquilado de repente mi fachada a un circo. Los coches seguían llegando de 2 en 2 y de 3 en 3. Aparcando con el morro hacia las flechas que bordeaban la cuneta como luces de pista. Se abrían puertas. Tacones repiqueteaban en el asfalto. Voces subían y bajaban. Animadas. Profesionales. Un poco impacientes. ¿Check-in? Gritó alguien hacia la tienda. 14:30 mañana. Contestó otra consultando una tablilla. Pero la app dice que podemos preinstalar hoy. Preinstalar. Esa palabra cayó como una espuela contra el hueso. Roberto se acercó a mi lado. La cámara ya trabajando. Mira cómo usan el arcén como sala de espera. Dijo. Es un vestíbulo sin edificio. ¿Vestíbulo o no? Dije en voz baja. No está permitido. Una pick-up blanca llegó y aparcó medio dentro medio fuera de la grava. Bajó un hombre con chaleco reflectante y un cinturón de herramientas que tintineaba como una discusión. Era el técnico de la empresa de seguridad que ofrecía garantía de acceso para eventos. Se movía con la confianza rápida de quien espera que le dejen pasar. Cuando llegó a la puerta, echó un vistazo profesional y casual al candado. Como un dentista mirando una muela que va a taladrar. Buenos días. Dijo. Estamos aquí para asegurarnos de que la puerta soporte el tráfico del evento. Tráfico de evento. Repetí. En propiedad privada. Dio un golpecito a su tablilla. Imperturbable. Autorizado por la comunidad. Certificado de seguro. Exigí extendiendo la mano. Me entregó una copia plastificada. La escaneé y el estómago me dio ese descenso lento y firme que sientes cuando un puente empieza a balancearse con el viento. La póliza mencionaba una ubicación que sonaba parecida a la mía. Pero no exacta. Punto de acceso comunitario a finca. Como si nombrar algo con educación lo hiciera real. La tercera línea era la que importaba, asegurado adicional. Una franja en blanco donde debía estar mi nombre. Señor. Dije manteniendo la voz serena para la creciente audiencia de móviles apuntando hacia nosotros.
Este certificado no cubre mi finca ni a mí. Extendió la mano para recuperarlo. Pero se detuvo. Los profesionales sienten la responsabilidad como el ganado siente la tormenta. Nos dijeron que esta dirección estaba autorizada. Dijo con cuidado. ¿Por quién? Gestión de eventos de la comunidad. Dudó y añadió, su presidenta. Carmen Delgado. Dio el más mínimo asentimiento. Los ojos saltando a mi cartel. Al otro lado de la carretera. Una mujer con traje azul marino gritó, ¿esto va a tardar mucho? Tenemos horario. Un segundo después oí el suave clic de un móvil empezando a grabar en directo. Roberto se acercó más. ¿Le importa que fotografíe su certificado? Preguntó. Para nuestros registros. El técnico dudó. Lo que me dijo que ya estaba buscando una salida en su cabeza. Mire. Dijo bajando la voz. Solo estoy aquí para preparar. Si el seguro no está correcto. Puedo llamar a Central. Sería lo más sensato. Contesté. Antes de que alguien decida cortar cosas que no son suyas. Intentó una sonrisa rápida que no le quedó bien. Luego retrocedió hacia su pick-up para hacer la llamada. Mientras tanto, la mesa improvisada de check-in había atraído a un pequeño grupo de agentes. Uno repartía cordones y mapas brillantes. Otra ensayaba su voz de bienvenida. Bienvenidos. Nos alegra tanto que hayan venido. Se calló al ver mi cartel. ¿Eso es nuevo? Preguntó a su compañera. Es un malentendido. Contestó la otra con brillo. Como quien alisa un mantel sobre una mancha. Tenemos autorización. ¿De quién? Pregunté sin levantar la voz. El viento llevó las palabras por mí. Silencio. Luego un revuelo de miradas a los móviles. La flecha amarilla más cercana a mi puerta se tambaleó en su poste. Asintiendo como si estuviera de acuerdo conmigo. Lo curioso de las flechas es que señalan. Pero no deciden. La gente sí. Apoyé la mano en el travesaño superior y estudié la escena que crecía. Cuanto más oficial parecía, tablillas. Conos. Una pancarta ondeando como una invitación. Más peligroso se volvía. No porque alguien allí quisiera daño. La mayoría solo hacía lo que una app les decía. El peligro estaba en la historia que se contaban a sí mismos, esto ya está arreglado. Esa historia hace que gente razonable se vuelva irrazonable más rápido que un vaso de vino con el estómago vacío. Un sedán se acercó a la fila de coches y se detuvo. Bloqueando medio carril. El conductor. Un hombre con americana demasiado gruesa para el día. Se asomó por la ventanilla y gritó, ¿Podemos abrir la puerta para un reconocimiento rápido? Pagamos por el acceso. Roberto no perdió el ritmo. ¿Pagasteis a alguien? Contestó. No pagasteis al dueño. Una ola de risas recorrió el grupo cerca de la mesa. Mitad nerviosa. Mitad maliciosa. La risa es fácil cuando crees que tienes razón. Tomé aire y di un paso adelante para que todos me vieran claramente y, más importante, me oyeran por encima del ruido de la tienda. Señores, dije, esto es propiedad privada. Nadie tiene mi permiso por escrito. No hay permisos para estructuras en el arcén. Pueden esperar en la vía pública. Pero no entrarán en esta finca. Los móviles se levantaron más alto. En algún lugar a mi izquierda alguien pronunció en voz alta un título para el algoritmo, Comunidad Reserva Finca Privada. Propietario dice no. El técnico volvió. El teléfono aún caliente en la mano. Su cara había cambiado, menos segura. Más cautelosa. Mi central dice que paremos hasta tener el endoso correcto de seguro y la autorización escrita del propietario. Dijo. Me han ordenado no proceder.
La mujer del traje azul marino soltó un sonido de frustración. Nos lo habían prometido. Las promesas no son papeles. Contesté. Ella puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, soltando un suspiro para su audiencia online. Roberto se inclinó lo suficiente para que solo yo lo oyera. El vestíbulo se está llenando. Los vestíbulos llenos tienen normas de evacuación. Murmuré. Los arcenes llenos tienen guardias civiles. Como invocado por el pensamiento. Una sirena ululó a lo lejos y luego se redujo a un educado aullido. Las cabezas se volvieron. Más allá de la hilera de flechas. Un todoterreno patrulla beige coronó la colina y empezó a bajar hacia nosotros. La barra de luces parpadeando bajo el sol del mediodía claro. La tienda de campaña ondeó como un pájaro sobresaltado. Los conos temblaron con el viento. La pancarta se flexionó y luego, como reconsiderando su tono, se hundió 1 centímetro por una esquina. Apreté el alambre de mi cartel, el metal estaba caliente bajo la palma. Este trozo de polvo y grava no era un vestíbulo. Seguía siendo un arcén provincial delante de una puerta privada. Y la ley estaba a punto de decirlo en voz alta. Detrás de mí. El ganado se movió. Los cascos sonando suavemente en la tierra seca. No les importaban horarios ni apps ni números de asistentes. Les importaba que la puerta siguiera cerrada. A mí también. El todoterreno del sargento se detuvo con esa autoridad que solo un vehículo oficial puede tener. El polvo se levantó alrededor de los neumáticos y flotó en la luz del sol como humo de un fuego lento. El parloteo del arcén se apagó como si todos hubieran recordado de repente que estaban en la línea de propiedad de otro. Se abrió la puerta y bajó el sargento Ruiz. Un hombre ancho con cuello quemado por el sol y la costumbre de pausar antes de hablar. Lo que hacía que cada palabra cayera más pesada. Su gorra le sombreaba los ojos. Pero vi cómo barrían la escena, los conos. La tienda. La pancarta. La fila de coches aparcados y finalmente mi cartel en la puerta. Lo asimiló todo como prueba antes de un jurado. Buenos días. Dijo. La voz cruzando la carretera. ¿De quién es esta propiedad? Levanté la mano. Mía. Javier Hidalgo. Finca privada. Ningún permiso concedido para ningún evento. Asintió una vez y se volvió hacia la tienda donde un par de agentes inmobiliarios barajaban papeles como escolares nerviosos. ¿Permisos? Preguntó con tono plano. Una mujer con tacones se aclaró la garganta. Nos dijeron desde la comunidad que la aprobación del ayuntamiento ya estaba archivada. El sargento Ruiz no parpadeó. ¿Tiene esos permisos encima? Ella rebuscó en su bolso y sacó una funda de plástico. Él pasó las páginas. Los labios apretándose. Esto es una orden de trabajo. No un permiso. ¿Y esto? Dio un golpecito al certificado de seguro que Roberto había fotografiado antes. No incluye al propietario como asegurado adicional. Lo que significa que si alguien tropieza en la grava del señor Hidalgo. ¿Están solos? Los móviles flotaban más altos, captando cada sílaba. Ruiz lo sabía. No levantó la voz. Pero dejó que el silencio después de sus palabras se estirara lo suficiente para que la gente lo saboreara. Le entregué la carpeta que había tenido cerca. ¿Correos? Fotos. Capturas de GPS. Las hojeó rápido y luego miró al grupo con algo entre incredulidad e irritación. No se presentó ninguna solicitud de permiso al ayuntamiento. No hay consentimiento registrado del propietario. Y aquí están montando tiendas en un arcén público. Roberto murmuró, el vestíbulo se cerró. Uno de los agentes más jóvenes intentó salvar el ambiente. Pero sargento. La app nos dirigió aquí. El pin del GPS dice que el check-in es en esta puerta. La mirada de Ruiz se afiló. Los pines no conceden permiso.
Lo hacen los propietarios. Sacó una foto de los conos naranjas con su móvil oficial. Y están invadiendo la vía pública sin autorización. Eso es territorio de multa. El guardia de seguridad cerca de la pancarta se removió incómodo. La radio aún en la mano. Solo nos dijeron que montáramos el escenario previo. Señor. ¿Quién? Ruiz presionó. El guardia dudó. La presidenta de la comunidad. La señora Delgado. Una ola recorrió el grupo como viento entre hierba seca. Todos conocían el nombre. Pero nadie quería asumir la responsabilidad. Señalé de nuevo mi cartel. Las letras negras claras contra el cartón blanco. Lo puse por escrito esta mañana. No hay evento sin permiso escrito del propietario. No puede ser más sencillo. Ruiz estudió el cartel y dio un breve asentimiento. Bastante claro para mí. Se volvió hacia la gente. El tono pasando de paciente a oficial. Esto es lo que va a pasar. Retirarán los conos. La mesa y esa pancarta del arcén inmediatamente. Cesarán todos los intentos de acceder a esta finca. Si vuelvo y veo estructuras de nuevo en esta vía pública. ¿Se expedirán multas en el acto? La mujer de los tacones intentó una vez más. Pero tenemos más de 100 agentes programados. No es mi problema. Cortó Ruiz. La voz aún serena. El problema es que planearon un evento en tierra que no es suya. Sin permisos y sin cobertura de seguro. Arreglen su plan en otro sitio. Murmullos recorrieron el grupo. Algunos agentes empezaron a plegar sillas. La pancarta se hundió más. Una esquina soltándose con el viento. Todo el montaje se deshizo como un carnaval cerrando antes de anochecer. Roberto susurró, esa es una forma de vaciar un vestíbulo. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. La presencia calmada del sargento fue como un poste clavado en suelo movedizo. Por primera vez en toda la mañana. Sentí que la línea aguantaba. Aún así. Mientras la gente se dispersaba. Vi un todoterreno negro parado más atrás. Ventanas tintadas reflejando el resplandor de la tarde. No necesitaba mirar más de cerca para saber quién estaba dentro. Carmen Delgado no era de las que dejaban caer su espectáculo sin un último acto. La tienda se desmontó. Los conos se apilaron. La pancarta se enrolló bien. Pero la inquietud en mi estómago no se fue. Solo cambió. Se enroscó baja. Esperando el siguiente movimiento. Porque sabía que esto no había terminado. Ni mucho menos. La gente se estaba yendo. Sillas plegadas. Pancarta enrollada. Pero el todoterreno negro de cristales tintados no se había movido ni un centímetro. Lo observé al ralentí en el extremo del arcén de grava. El escape flotando en el aire cálido. Una parte de mí esperaba que quien estuviera detrás de ese cristal se marchara en silencio. Pero sabía mejor. Algunas personas no se van hasta haber montado su escena. Efectivamente. La puerta del conductor se abrió con un gesto ensayado y Carmen Delgado salió como si hubiera estado esperando aplausos. Presidenta de la comunidad. Reina autoproclamada de la urbanización y la razón por la que 100 agentes inmobiliarios tenían pines GPS apuntando a mi puerta. Llevaba una chaqueta 2 tonos demasiado formal para un enfrentamiento en carretera y cargaba un archivador grueso lleno de pestañas. Sus tacones se hundieron ligeramente en la grava. Pero no dejó que la frenaran. Caminó hacia el sargento Ruiz como una abogada acercándose al estrado. «Sargento», empezó. La voz suave. Ha habido un malentendido. Nuestra comunidad tiene derechos de acceso comunitario de larga data adyacentes a esta propiedad. Solo hemos organizado la caravana de hoy en alineación con esos derechos. Ruiz no parpadeó. Señora. Los derechos comunitarios no anulan la propiedad privada. Esta finca no forma parte de su urbanización.
La sonrisa de Carmen no flaqueó. Pero se adelgazó. Con respeto. ¿Los estatutos? Abrió el archivador en una página resaltada. Establecen corredores de acceso destinados al beneficio comunitario. Esta puerta marca un punto histórico de entrada. Corté antes de que Ruiz tuviera que hacerlo. Entrada histórica para ganado. Quizá no para caravanas de extraños. Esos estatutos rigen su urbanización. No mi tierra. Los móviles estaban arriba otra vez. Los agentes captando el choque. Carmen ajustó su postura, girando ligeramente hacia las cámaras. Sabía su audiencia. Señor Hidalgo, dijo con dulzura. Seguro que entiende el valor de la cooperación. Este evento apoya los valores de las propiedades en toda la zona, incluida su finca. Cuando la comunidad prospera, todos ganamos. No pude evitar soltar una risa baja y seca. Mi ganado no se preocupa por sus valores inmobiliarios. Y yo no cambio acceso por beneficios hipotéticos. Una ola de risitas recorrió a los espectadores. La mandíbula de Carmen se tensó. Pero siguió. Ya hemos invertido recursos importantes, proveedores. Seguros. ¿Agenda? Ruiz levantó el certificado que yo le había dado antes. Este seguro no incluye al propietario. No cubre su tierra. Lo que significa que si alguien cruza esta puerta, lo hace sin protección. Eso es responsabilidad suya, de su comunidad y de cualquiera que siga sus indicaciones. El archivador de Carmen se cerró con un chasquido seco. Probó otro enfoque. Sargento. Seguro que reconoce la importancia de la armonía comunitaria. Si el señor Hidalgo insiste en bloquear. Bloquear. Repetí dando un paso más cerca de la puerta. Señora. Se llama valla. Construida para mantener al ganado dentro y a los intrusos fuera. Nada complicado. Roberto soltó una risa detrás de su cámara y un par de agentes murmuraron en acuerdo. Carmen les lanzó una mirada capaz de cortar cristal. Su voz subió. Más afilada ahora. Teníamos toda la razón para creer que esta ubicación estaba aprobada. Los documentos del ayuntamiento indicaban. Ruiz la cortó. Tono firme. He hablado con el ayuntamiento. No se emitieron permisos. No se presentaron aprobaciones. Si han estado diciendo a la gente lo contrario. Están falseando autoridad pública. Eso es grave. Por primera vez. La compostura de Carmen se resquebrajó. Un rubor subió por su cuello. Abrió la boca. La cerró otra vez y luego intentó una sonrisa que no llegó a los ojos. Aclararé el papeleo. Logró decir. Pero esto no tiene por qué volverse adversarial. Ya lo es. Dije en voz baja. Trajo a 100 personas a mi puerta con una reserva falsa. Convirtió mi finca en telón de fondo de su negocio sin preguntarme nunca. El silencio después fue pesado. Hasta el viento pareció pausarse. Carmen miró a las cámaras. Luego a Ruiz. Sargento. Quizá podamos encontrar un compromiso. Acceso limitado. Un breve check-in en la puerta. Nada más. La respuesta de Ruiz fue definitiva. No hay acceso sin consentimiento escrito del propietario. Esa es la ley. Fin de la historia. Sus ojos se encontraron con los míos. Duros como pedernal. Por un momento vi la pelea en ella. La negativa a retroceder. Pero el sargento estaba entre nosotros. El uniforme y la autoridad anclando el momento. Finalmente dio un asentimiento cortés. Giró sobre los talones y volvió a su todoterreno. El archivador rebotaba contra su costado con cada paso. Los papeles crujiendo dentro como fantasmas inquietos. Cuando la puerta se cerró de golpe.
El todoterreno negro se quedó un latido de más. Luego rodó despacio, dejando polvo flotando en el aire como asuntos pendientes. Roberto silbó suavemente. ¿Volverá? Asentí. Los ojos aún en el rastro de polvo que se desvanecía. Sí. Eso fue solo su primer acto. Aquella noche, mucho después de que los conos hubieran desaparecido y el último coche se hubiera marchado, me senté a la mesa de la cocina con una lámpara encendida baja. La finca estaba en silencio otra vez. Silencio de los que se sienten en el pecho. Pero la quietud no llegaba a mi mente. Seguía dando vueltas a la misma pregunta, como convenció Carmen a 100 agentes inmobiliarios de que mi puerta estaba abierta cuando nunca lo estuvo. La respuesta llegó zumbando en mi bandeja de entrada justo después de las 10. Un correo reenviado por uno de los agentes que había aparecido antes. Asunto en negrita, consentimiento del ayuntamiento. Acceso a finca Hidalgo aprobado. Lo abrí. El membrete parecía oficial. El sello del ayuntamiento impreso en marca de agua tenue. El mensaje era corto. Seco. Burocrático, se ha registrado consentimiento para acceso a evento comunitario. No se requieren más permisos. Al final. En cursiva, autorizado. Sentí que el estómago se me apretaba. La palabra, autorizado, estaba allí como una serpiente enroscada en la esquina de la habitación. Solo que no era mi firma. No era mi letra. Ni siquiera era mi lenguaje. Lo leí 2 veces más y me recosté en la silla. En algún lugar entre la mala gramática y la marca de tiempo sospechosa. Olí algo podrido. Los ganaderos sabemos cuando el heno se ha agriado. No hace falta masticarlo para saberlo. Lo mismo con el papeleo. Esto no estaba bien. A la mañana siguiente conduje al pueblo y aparqué frente al edificio del ayuntamiento. Dentro. Los pasillos solían acera de suelo y papel viejo. Encontré a Elena Vargas, jefa de permisos, sentada detrás de un escritorio lleno de archivadores que parecían estar allí desde la época de Franco. Ajustó sus gafas mientras extendía el correo sobre su mesa. Lo escaneó. El ceño frunciéndose más. ¿Quién le envió esto? Reenviado por un agente inmobiliario. Dije. Afirmaba que el ayuntamiento ya tenía consentimiento archivado para mi finca. Elena negó con la cabeza. No emitimos consentimientos en blanco. Y menos sin solicitud escrita del propietario. Esa es la ley. Tecleó unas cuantas veces y abrió la base de datos del ayuntamiento. Nada bajo mi nombre. Nada bajo el de Delgado. Nada de nada. Luego imprimió la cabecera del correo. Un bloque de jerga técnica que no podía leer. Rodeó una línea con tinta roja. ¿Ve esto? No salió de nuestro servidor. Salió del dominio del boletín de la comunidad. Se recostó. Los ojos entrecerrados. Eso es falsificación. Señor Hidalgo. Falsificación digital. Muy grave. La palabra, falsificación, cayó como un hierro de marcar en mi estómago. ¿Qué significa exactamente? Pregunté. Significa que alguien usó el sistema de correo de la comunidad para disfrazar un mensaje como si viniera de nosotros. Eso no es un error administrativo. Es representación criminal de autoridad pública. Clicó otra vez. Abrió regulaciones y pasó a la sección sobre asambleas públicas. Cualquier evento de más de 50 personas requiere consentimiento escrito del propietario o permiso especial de uso. Su finca estaba listada para 150 sin ninguno. El evento era ilegal antes de empezar. Me mostró también el adjunto. Un JPG de consentimiento escaneado. Al final decía, autorizado. Elena clavó un dedo en él. Fíjese que evita la palabra escrito. Eso es intencional. El consentimiento verbal no basta para eventos de este tamaño.
Sentí calor subiendo en el pecho. No solo habían doblado las reglas. Las habían partido por la mitad y habían intentado pegar los pedazos con mentiras. Elena archivó copias en una carpeta lo bastante gruesa como para servir de arma. Enviaré esto a informática y a la comandancia de la Guardia Civil. Tienen que saber que alguien está falsificando documentos oficiales. Salí de la oficina con aquella carpeta pesada en las manos. Fuera. El sol brillaba. Los escalones del ayuntamiento calientes bajo mis botas. Pero lo único en lo que podía pensar era en la cara dura que hizo falta para teclear esas palabras. Darle a enviar y esperar que nadie mirara demasiado de cerca. De vuelta en la finca. Extendí los papeles sobre la mesa. Roberto vino. Café en mano. Y soltó un silbido bajo. Así que falsificaron el consentimiento del ayuntamiento. Eso no es solo prepotente. Javier. Eso es fraude. Fraude. Falsificación. Dos palabras que convierten disputas vecinales en casos judiciales. Miré el correo. El sello falso. La línea de firma chapucera. Y me di cuenta de algo. Esto no era Carmen improvisando. Estaba planeado. Alguien había mapeado pines GPS. Impreso carteles. Contratado técnicos y construido toda la casa de naipes sobre una mentira. Fue entonces cuando mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Disponible para una llamada para discutir acceso a la finca. Sin nombre. Sin contexto. Solo eso. Guardé el número. La mandíbula se me tensó porque ya sabía de quién sería la voz cuando contestara. Y también sabía que la verdadera pelea acababa de empezar. El número vibró otra vez a las 2 en punto. Justo a la hora. Como si quien envió el mensaje tuviera una alarma puesta. El identificador no daba nombre. Solo una cadena de dígitos. Ya lo sabía. Puse el móvil en altavoz. Lo coloqué junto al pequeño grabador digital que guardo por costumbre. El consentimiento de una sola parte es más que suficiente en esta comunidad autónoma. Señor Hidalgo. Llegó la voz. Suave como barniz y 2 veces más artificial. Carmen Delgado. Me recosté en la silla y dejé que sus palabras llenaran la cocina. Creo que ha habido cierta confusión sobre nuestra caravana inmobiliaria. Continuó. Quería llamar personalmente para resolver cualquier malentendido sobre el acceso a su finca. Di un sorbo al café y me quedé callado. Dejé que hablara. La gente como Carmen te cuenta más de lo que pediste si les das cuerda. Llevamos meses planeando este evento. Siguió. Forma parte de nuestro programa de outreach comunitario. El MLS requiere métricas de engagement fuertes para mantener nuestra certificación. Sin 50 asistentes confirmados. Corremos el riesgo de perder apoyo de patrocinadores. Ahí estaba. El motivo real expuesto claramente. No se trataba de vecindad. No de valores compartidos, números. Métricas. Una casilla que tachar. Pregunté con ligereza, ¿cuánta gente tiene alineada? 150 registrados. Dijo sin dudar. Pero 50 es el umbral mínimo. No podemos permitirnos quedarnos cortos. Su voz llevaba esa mezcla de estrés y derecho adquirido que había llegado a reconocer, las reglas valían para todos los demás menos para ella. ¿Y pensó que mi puerta era el lugar adecuado para resolver ese problema? Pregunté. Señor Hidalgo. Con respeto. Los estatutos establecen acceso implícito para propiedades colindantes. La gente ha usado el sendero durante años. Lo consideramos precedente comunitario. Casi me reí. Pasear perros por un sendero no es lo mismo que traer en autobús a 150 agentes. Eso no es precedente. ¿Eso es allanamiento? Hubo una pausa. Lo bastante larga como para pensar que la llamada se había cortado. Luego su tono cambió.
Seda sobre acero. Seguro que entiende la importancia de la cooperación comunitaria. Insistió. Eventos como este suben los valores de las propiedades en toda la zona. Incluida la suya. Solté un aliento lento, cuidando de no sonar tan enfadado como me sentía. La cooperación comunitaria empieza por pedir permiso. No por falsificar correos que parecen del ayuntamiento. Su voz se tensó. Eso fue un error administrativo de nuestra empresa de gestión. Nada fraudulento. Miré las impresiones que Elena había rodeado en rojo. Cada cabecera. Cada sello de autenticación fallido. El fraude disfrazado de domingo sigue siendo fraude. Carmen se recompuso rápido. Mire. No necesitamos acceso completo. Solo un simple check-in en su puerta. Una presencia breve. Sin disrupción. Incluso le enviaré la hoja de ruta oficial para que vea lo mínimo que es. Eso me llamó la atención. ¿Envíela? Dije. Me gustaría verla. Maravilloso. Contestó. El alivio deslizándose en su tono. ¿Verá? No es ninguna imposición. La puerta de la finca es solo una parada. No el destino. Terminamos la llamada lo bastante corteses. Pero el grabador siguió zumbando, encerrando cada palabra que había dicho sobre umbrales MLS. Sobre precedente. Sobre aquel supuesto error. 10 minutos después sonó mi bandeja de entrada. Adjunto había un PDF. Logo de la comunidad en la parte superior. Columnas ordenadas de horas y direcciones. La mayor parte eran casas de la urbanización y el club social. Pero allí, en negrita en la línea final, check-in puerta finca 2:30 p.m. Mi dirección impresa justo al lado. Lo imprimí 2 veces. Lo extendí sobre la mesa. Dejé que la cámara del móvil capturara el documento con mi taza de café en el marco. Prueba. No rumor. No error. Planificación deliberada. Documentada y distribuida. Roberto llegó justo cuando lo estaba fotografiando. Se inclinó sobre mi hombro y negó con la cabeza. Lo escribieron de verdad. Tu puerta. La parada final. No puede estar más claro. Asentí. La mandíbula apretada. Ella cree que enviando esto lo hace razonable. Lo único que hace es demostrar que sabía exactamente lo que hacía. Metí la hoja de ruta en la misma carpeta que el correo de consentimiento falsificado. La pila crecía. Pines GPS. Lagunas de seguro. Documentos falsos. Ahora una hoja de ruta con mi dirección impresa en tinta negra. Cada pieza encajaba como un puzzle que no querías terminar porque ya sabías la imagen. Una toma de posesión a cámara lenta. La luz roja del grabador se apagó cuando pulsé el botón. Ese archivo junto con los papeles iba al ayuntamiento. Carmen podía pensar que esto era una negociación. Para mí, eran pruebas. Y las pruebas tienen peso. Peso suficiente para aplastar las mentiras. La tarde siguiente el viento traía un sonido diferente. Radios crepitando. Motores al ralentí. El arrastrar inquieto de demasiados zapatos sobre grava. A las 2 en punto la carretera comarcal delante de mi finca parecía un escenario de desfile. Coches en fila india. Agentes saliendo con móviles en la mano. Las expresiones atrapadas entre fastidio y curiosidad. Miraba desde la ventana de la cocina mientras un guardia de seguridad paseaba junto a la tienda de check-in que se habían atrevido a montar otra vez. El auricular pegado a la oreja. Luego llegó el vehículo que me aceleró el pulso. Una furgoneta blanca con servicios de cerrajería, estampado en letras negras gruesas en el lateral. El conductor bajó con un juego de herramientas al hombro, moviéndose como un hombre que había cortado 1000 candados antes del desayuno. Ni siquiera miró la tienda, fue directo a mi puerta como si fuera una cita en su agenda.
Salí fuera. El sol de la tarde caliente en el cuello. Roberto justo detrás con la cámara rodando. Buenas tardes. Llamé lo bastante alto para la gente. ¿Cuál es la naturaleza de este trabajo? El cerrajero levantó la vista. Educado pero rápido. Orden de trabajo para retirar el candado. Señor. Acceso al evento. Levantó una tablilla con papeleo que tenía todos los adornos de oficial, membrete. Línea de firma. Formato limpio. La escaneé. El corazón firme pero las manos apretadas. No había autorización del propietario en ninguna parte. Solo, autorizado por la comunidad. ¿Tiene consentimiento firmado del propietario? Pregunté señalando el espacio en blanco donde debía estar mi nombre. Frunció el ceño. Revisó 2 veces y admitió, no. Pero mi empresa nos dijo que ya estaba aprobado. Nos contrataron para asegurar que el acceso estuviera disponible. Antes de que pudiera contestar. Una voz se alzó aguda desde el arcén. Una mujer con chaqueta gritó, «¡Córtalo ya!». Pagamos por el acceso. Los móviles se inclinaron hacia arriba. Las lentes bebiendo cada detalle. El cerrajero se congeló. Los ojos saltando de mí al público. Los profesionales saben cuando el foco está caliente. Y este quemaba. Roberto se acercó más. Extendiendo el certificado de seguro que Elena había marcado días antes. Quizá quiera mirar esto también. Dijo. Su dedo dio en la línea en blanco. Sin asegurado adicional. Javier Hidalgo no está cubierto. Los ojos del cerrajero se entrecerraron. Leyendo la letra pequeña. Los hombros se le tensaron. El juego de herramientas resbalando ligeramente en su agarre. Señor. Dijo con cuidado. Si el seguro no le cubre a usted. No puedo tocar este candado. Mi empresa no se arriesgará a esa responsabilidad. La gente murmuró. Inquieta. El peso de su viaje desperdiciado presionando. Algunos gritaron quejas. Esto es ridículo. ¿Por qué nos trajeron aquí si está mal? Y entonces llegó la salvación en forma de un todoterreno patrulla beige llegando con luces parpadeando. El sargento Ruiz otra vez. Bajó. Examinó la escena y caminó directo a mi puerta. ¿Qué pasa aquí? Preguntó. Voz calmada pero firme. Le entregué el papeleo del cerrajero. El mismo certificado de seguro y señalé mi cartel casero todavía atado a la puerta. No hay evento sin permiso escrito del propietario. Ruiz hojeó los papeles y levantó la cabeza. Sin consentimiento del propietario y cobertura adecuada. Este evento no está autorizado. ¿Punto? Se volvió hacia el cerrajero. Si corta ese candado. Es responsable de allanamiento y daños a la propiedad. El hombre asintió rápido. El alivio evidente. Entonces me voy. Cerró de golpe su caja de herramientas y se apresuró de vuelta a la furgoneta. Ignorando los gruñidos del arcén. Ruiz dirigió la mirada al grupo. ¿Tienen permisos para estas estructuras en el arcén? Preguntó señalando los conos. La mesa plegable. La pancarta ondeando al viento. Un guardia de seguridad tartamudeó, no hay permisos. Señor. Entonces despejen ahora. Ordenó Ruiz. Esto es propiedad pública. No un escenario previo. Déjenlo o enfrenten multas. El guardia ladró instrucciones por radio. En minutos los conos fueron arrancados. La mesa plegada. La pancarta metida de nuevo en su funda. Los agentes murmuraban. Los móviles todavía grabando. La decepción cuajándose en frustración. Roberto susurró a mi lado, esa es la segunda vez que intentan asaltar el castillo. 2 veces la ley los ha rechazado. Asentí.
viendo aparecer otra vez el todoterreno de Carmen en el borde de la escena. Esta vez no bajó, solo se quedó con la ventanilla bajada. El móvil pegado a la oreja. Incluso desde lejos sentía su furia fermentando. La clase que no se apaga cuando el sargento se marcha. Pero por ahora la puerta aguantaba. El candado seguía intacto y la ley estaba de mi lado. Aún así, mientras la furgoneta del cerrajero desaparecía carretera abajo, sabía que la batalla no había terminado. No traes hombres contratados con herramientas a menos que estés listo para escalar. Carmen no había acabado. Ni mucho menos. Después de que la furgoneta del cerrajero desapareciera y el todoterreno del sargento se perdiera carretera abajo, el polvo por fin se asentó. Por primera vez en todo el día, el arcén delante de mi finca estaba vacío. Sin tiendas. Sin conos. Sin tablillas. Solo las flechas amarillas todavía clavadas en la cuneta como malas hierbas testarudas. Roberto se quedó mientras los demás se marchaban. Dejó la cámara en el capó de su pick-up y abrió el portátil. Javier. Dijo entrecerrando los ojos ante la pantalla. Tienes que ver esto. Acerqué una silla a su lado. El metal caliente por el sol. Había entrado en el sistema GIS público del ayuntamiento. La base de datos de mapas que usan los contratistas cuando quieren saber dónde están las líneas de propiedad y las instalaciones. Clicó capa tras capa hasta que la pantalla se llenó de líneas de colores y polígonos sombreados. «¡Ey!», dijo dando un golpecito en el mapa. Mira esa franja roja etiquetada corredor propuesto que cruza justo por tu puerta. Me incliné más. Efectivamente. Una línea carmesí trazaba a través de mi parcela. Justo donde la carretera terminaba en mi candado. En el mapa parecía oficial. Permanente. Casi inevitable. Pero está etiquetado como propuesto. Dije despacio. ¿Exacto? Propuesto. No aprobado. Roberto clicó otra capa. Activando los servidumbres registradas oficiales. Nada cruzaba mi tierra. Están intentando hacer pasar un boceto de planificación como si fuera ley. Los pelos de los brazos se me erizaron. De repente todo encajaba, el correo de consentimiento falsificado. El seguro falso. La hoja de ruta con mi dirección en negrita al final. Habían encontrado un mapa online. Visto una línea roja que parecía un atajo y decidido tratarla como evangelio. Roberto sacó los metadatos de la entrada GIS. Última edición por Comisión de Planificación de la Comunidad. Subida hace 3 meses. No por topógrafos del ayuntamiento. No por ingenieros. Solo por ellos. Solté un aliento. La rabia subiendo. Así que Carmen les enseñó este mapa a su gente. Les dijo que el corredor ya estaba aprobado y construyó toda su caravana sobre eso. Sí. Dijo Roberto sombrío. Armó un borrador. Recordé a la gente de agentes transmitiendo en directo en mi puerta. Su certeza de que tenían razón. No habían mentido. Les habían engañado. Confiaron en el mapa equivocado. Roberto imprimió una captura de pantalla y la deslizó por el capó hacia mí. La línea roja me miraba como una herida. Ese es tu arma humeante. Dijo. Prueba de que sabían que no era legal. Pero fingieron que sí. Llevé la impresión dentro y la puse junto a la carta de consentimiento falsificada y la hoja de ruta. Pieza a pieza. Las pruebas se apilaban lo bastante altas como para construir una valla propia. Pero mientras miraba aquella franja carmesí cortando mi tierra, un pensamiento más oscuro me golpeó. Los mapas tienen poder. Una vez que se dibuja una línea, la gente la cree. No importa si dice, propuesto. Suficiente repetición y se vuelve real en sus cabezas. ¿Fuera? Un coche redujo como por costumbre. El GPS pitando direcciones hacia mi puerta.
El conductor dudó. Vio que no había tienda y se marchó. Confundido. Incluso sin Carmen. El algoritmo seguía enviando gente aquí. Apreté el borde de la mesa. No solo querían mi candado. Querían la historia de mi tierra. Reescrita en una web del ayuntamiento por gente que nunca había pisado el lugar. Aquella tarde Elena del departamento de permisos llamó. Le conté lo que habíamos encontrado. Suspiró. Cansada pero afilada. Marcaremos la capa GIS inmediatamente. Los borradores propuestos nunca deberían publicarse como rutas activas. Eso es falseamiento. Su voz se endureció. ¿Y si la comunidad lo subió ellos mismos? Eso es prueba de intención. Guarde todo lo que tenga. Señor Hidalgo. Esto ya no es una disputa de vecinos. ¿Es posible fraude en un sistema público? Cuando colgué, la finca estaba en silencio otra vez. Pero el silencio se sentía distinto. Cargado. Esperando. Bajé hasta la puerta. Puse la mano en el candado. Las flechas amarillas susurraban con la brisa de la tarde. Apuntando a nada más que mi valla. Roberto se unió a mí. Sosteniendo la impresión. Cosa curiosa. Dijo. Una línea roja en una pantalla casi se convirtió en 100 personas en tu tierra. Asentí. La mandíbula apretada. ¿Y si no lo paramos? La próxima vez no será propuesto. Será permanente. El sol se hundió bajo, pintando los campos de oro. Me quedé allí hasta que las sombras se alargaron. La cicatriz carmesí del mapa todavía ardiendo en mi mente. El sábado por la tarde se sentía en el aire. Esa corriente nerviosa que hace que el ganado se mueva antes de una tormenta. Los pines GPS seguían vivos, atrayendo coches hacia mi finca como polillas a una luz de porche. ¿A las 2? La fila de vehículos se extendía media milla por la carretera comarcal. Los agentes se apoyaban en capós. Ajustaban chaquetas. Tecleaban en móviles. Roberto y yo estábamos en la puerta. Cámaras rodando. La carpeta de pruebas bajo el brazo. El sargento Ruiz había vuelto también. Aparcado a un lado. Observando con esa paciencia lenta que llevaba como una placa más pesada que la que tenía en el pecho. A las 2:25 exactas apareció el primer minibús. Lleno de agentes charlando como turistas camino de una cata de vinos. Los neumáticos crujieron sobre la grava. Las puertas sisearon al abrirse. Bajaron en fila. Las credenciales ya colgando de cordones. Móviles listos para escanear. Una voz se alzó sobre la gente. La de Carmen. Aguda como el grito de un halcón. Había llegado en su todoterreno negro. Esta vez bajando delante de todos. El archivador bajo un brazo como una reina descendiendo de su carruaje. Señoras y señores. ¿Anunció? Bienvenidos a nuestra parada destacada, Puerta Finca El Encinar. La gente aplaudió. Realmente aplaudió como si la valla detrás de mí fuera un telón esperando ser abierto. Carmen levantó su móvil. Abrió la app del evento MLS y pulsó el botón de check-in. Un latido de silencio. Luego su cara cambió. En vez del verde brillante de confirmado. La pantalla parpadeó en rojo. Ubicación inválida. Una ola recorrió a los agentes mientras pulsaban en sus propios móviles. Uno a uno. El mismo error apareció. Inválido. 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 100 pantallitas pulsando con rechazo. La confusión se convirtió en frustración. Las voces subieron. ¿Qué significa inválido? Estamos en el PIN. Carmen intentó recuperarse. La sonrisa tensa. Es un fallo del sistema. Actualicen la página. Lo hicieron. Mismo resultado. Desde detrás de mí.
La voz de Roberto cortó el ruido. No es un fallo. El ayuntamiento retiró la capa del corredor. El GPS ya no reconoce esta puerta. Levantó la impresión del mapa GIS. La gran línea roja ahora marcada como propuesto. No aprobado, en negrita superpuesta. Ruiz había insistido en que el ayuntamiento lo hiciera efectivo aquella misma mañana. Justo a tiempo. Los agentes se apiñaron más cerca, agitando sus móviles como antorchas. Hemos conducido horas para esto, gritó uno. Necesitamos el crédito. La cara de Carmen se puso carmesí. El archivador apretado fuerte contra el pecho. Se volvió hacia mí. La furia afilada como para cortar alambre. Ha saboteado un evento profesional. Señor Hidalgo. ¿Se da cuenta de las consecuencias? Mantuve la voz firme. Lo bastante alta para cada cámara de móvil. Usted falsificó consentimiento del ayuntamiento. Imprimió mi dirección en su hoja de ruta. Trajo a 150 personas a una puerta que no es suya. El único sabotaje aquí es la mentira que contó. La gente murmuró. La inquietud extendiéndose. Unos cuantos agentes bajaron los móviles. La duda entrando. Carmen giró hacia el sargento Ruiz. Desesperada. Sargento. Seguro que ve que esto es acoso. Está obstruyendo un negocio legítimo. Ruiz dio un paso adelante. Calmado pero de hierro. Señora. La ley no funciona así. No hay permisos. No hay consentimiento del propietario y no hay seguro válido. Este evento es no autorizado. Tienen que dispersarse inmediatamente. Las palabras quedaron pesadas en el aire caliente. Luego. Como para puntuarlas. El conductor del minibús tocó la bocina 2 veces. Impaciente. Se asomó por la ventanilla. ¿Quiere que descargue al siguiente grupo o qué? Vete. Ladró Carmen. Pero Ruiz levantó la mano. Palma fuera. No más descargas. Esta parada está cerrada. Ese fue el punto de ruptura. La gente estalló. Algunos agentes gritaron a Carmen. Dijiste que estaba aprobado. Prometiste créditos de check-in. Otros se volvieron hacia mí. Grabando. Acusando, ¿por qué no coopera? Roberto lo captó todo. Su cámara firme. La lente brillando al sol. Entonces llegó el caos. Uno de los neumáticos del minibús rozó un cono que alguien había dejado medio enterrado. El autobús se ladeó, inclinándose hacia la cuneta. Jadeos recorrieron la gente. Por un segundo pareció que podía volcar. El conductor luchó con el volante. Corrigió en exceso y se detuvo a centímetros de la línea de la valla. El polvo se levantó. Los agentes retrocedieron tambaleándose. Tosiendo. El conductor soltó un juramento y cerró de golpe la puerta. Se acabó. No vale la pena. Aceleró el motor. La grava escupiendo. Y el autobús rugió carretera abajo. Los móviles capturaron cada segundo. Los comentarios de las transmisiones en directo se deslizaban rápido. Carmen mintió. El propietario lo cerró. Ubicación inválida igual a fraude. La compostura de Carmen por fin se rompió. Giró en un círculo lento. Los ojos desorbitados. Dándose cuenta de que la narrativa se le había escapado de las manos. El hashtag ya se estaba escribiendo solo en los feeds. Puerta inválida. El sargento Ruiz sacó su bloc de multas. Señora. Ha creado un peligro público. Montaje sin permisos. Falseamiento de documentos del ayuntamiento. Tendrá que acompañarme para una declaración formal. La boca de Carmen se abrió. Se cerró. Luego se abrió otra vez.
Las palabras fallando bajo el peso de las cámaras. Finalmente cerró de golpe su archivador y se dirigió con paso firme hacia su todoterreno. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió y se alejó derrapando, dejando a sus agentes de pie en una nube de polvo y traición. La gente se disolvió después de eso, gruñendo. Los móviles zumbando con mensajes. Algunos se disculparon en voz baja al marcharse. Otros maldijeron por lo bajo. Pero todos se fueron. Cuando el último coche desapareció tras la colina, la carretera quedó en silencio. Solo yo, Roberto y Ruiz junto a la puerta. Roberto bajó la cámara y soltó un largo aliento. Eso fue todo. El enfrentamiento. Y ella perdió. Ruiz asintió guardando el blog. Guarde todas sus pruebas. Señor Hidalgo. Esto ya no es solo una pelea de comunidad. Los abogados del ayuntamiento querrán hablar. Toqué el candado de mi puerta. Todavía sólido. Todavía mío. El sol brillaba en su acero como una promesa. Detrás de mí. El ganado mugía. Inquieto pero ileso. Y por primera vez en semanas, sentí que la tierra misma soltaba un suspiro de alivio. La tormenta se había roto. Pero la limpieza aún estaba por venir. 3 días después me senté en la última fila del centro comunitario. Sombrero en el regazo. Escuchando mientras la junta de la comunidad intentaba coser lo que quedaba de su credibilidad. La sala olía a café frío y sudor nervioso. Las sillas plegables crujían mientras los vecinos se removían, esperando los fuegos artificiales. En la mesa delantera estaba Carmen Delgado. El archivador cerrado por una vez. La cara pálida pero compuesta. A su lado estaba Sofía Lane, la gestora de la comunidad. Los labios apretados como un monedero. Un abogado del ayuntamiento rondaba al final de la mesa. Brazos cruzados. Allí no para participar sino para observar. Su sola presencia bastaba para callar a la sala. El presidente se aclaró la garganta. Estamos aquí para abordar los hechos del sábado pasado. Específicamente el incidente de la caravana inmobiliaria. Murmullos recorrieron la sala. Incidente, era quedarse corto. Carmen ajustó su micrófono. La voz más fina de lo habitual. En nombre de la comunidad quiero expresar pesar por el malentendido que ocurrió. Nuestra intención era promover la visibilidad comunitaria. Desafortunadamente, ciertos pasos se manejaron mal y el consentimiento no se obtuvo correctamente. La gente se removió. Alguien murmuró, los correos falsos no son un manejo malo. Otro susurró, casi nos mete en una demanda. El abogado del ayuntamiento levantó una ceja y anotó algo en su libreta. Sofía se inclinó, leyendo una declaración preparada. Con efecto inmediato. La comunidad corregirá las coordenadas GPS que dirigieron erróneamente a miembros e invitados hacia propiedad privada. También implementaremos revisión más estricta de la planificación de eventos para asegurar cumplimiento con las regulaciones del ayuntamiento. Entonces llegaron las palabras que nunca pensé oír, además. La Junta ha votado censurar formalmente a la presidenta Delgado por sobrepasar su autoridad. Mantendrá su cargo hasta el fin del mandato. Pero sin privilegios de planificación independientes. Un jadeo recorrió la sala. La cara de Carmen se tensó. Pero no protestó. No con el abogado mirando. No con los vecinos taladrándola con la mirada. Me levanté. Eso está bien hasta donde llega. Pero seamos claros. Esto no fue un fallo de GPS ni un error administrativo. Fue un intento intencional de usar mi finca sin permiso. No lo toleraré de nuevo. Aplausos estallaron en bolsillos. Sorprendentes por su calidez. Incluso gente que antes había estado del lado de Carmen aplaudió. Quizá dándose cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. Después de la reunión,
Los vecinos me estrecharon la mano. Algunos avergonzados. Otros aliviados. Una pareja mayor me dio las gracias abiertamente. No sabíamos qué pasaba hasta que vimos la transmisión en directo. Me alegro de que aguantaras la línea. Roberto lo captó todo. Lente firme. Parece que ganaste el tribunal de la opinión pública. Susurró. Pero la victoria se sentía más grande que eso. A la mañana siguiente llegó un correo de Laura Núñez, gestora de una empresa local de eventos. Asunto: consulta de alquiler adecuado. Finca El Encinar. Escribía: señor Hidalgo. Hemos seguido las noticias recientes. Nuestra empresa organiza visitas agrícolas y nos encantaría alquilar su finca legítimamente para grupos pequeños. ¿Podemos proporcionar seguro completo? Permisos del ayuntamiento y contratos escritos. Lo consideraría. Miré la pantalla y casi me reí. La ironía no se me escapó. Donde Carmen intentó robar, Laura ofrecía pagar de forma justa. Contesté con cautela. Pero el pensamiento se quedó conmigo. Quizá mi finca pudiera acoger algo que encajara con su carácter. Visitas educativas. Cenas de la granja a la mesa sin vender su alma a caravanas llamativas. Aquella tarde el abogado del ayuntamiento llamó. Estamos apretando como aparecen los borradores de planificación en el sistema GIS. No más publicar corredores propuestos como si fueran activos. Y señor Hidalgo. Gracias por señalar esto. Nos salvó un lío legal. Nos salvó. Me salvó a mí. Quizá incluso salvó a Carmen de algo peor que una censura. Al atardecer, la carretera fuera de mi puerta estaba vacía otra vez. Sin conos. Sin tiendas. Sin autobuses. Solo grava. Valla de alambre y un cielo que se estiraba ancho. Roberto se apoyó en el poste. Brazos cruzados. Se siente diferente ahora, dijo. Sí. Contesté. Como si la tierra respirara más fácil. El candado de mi puerta hizo clic firme bajo mi mano. Acero contra acero. Mi nombre en cada acre detrás de él. Por primera vez en semanas. Creí que la tormenta había pasado por fin. Pero también sabía otra cosa. Las tormentas siempre dejan lecciones. Y yo no estaba a punto de olvidar la mía. La mañana después de la reunión de la Junta caminé la línea de la valla con un termo de café caliente y el mordisco fresco del otoño en el aire. El ganado se movía despacio a lo lejos. Cabezas bajas en la hierba pesada de rocío. El mundo había vuelto a su ritmo. Firme. Sin prisa. Despreocupado. Al final del camino encontré el último cartel de flecha amarilla medio enterrado en las malas hierbas. Olvidado cuando el equipo de limpieza se apresuró. Su superficie de plástico estaba doblada. Las palabras, caravana inmobiliaria, desvaídas por el polvo y la lluvia. Lo recogí. Lo giré en mis manos. Por un momento pensé en cuánto caos había causado aquella flechita barata. Coches llenando la carretera. Extraños en mi puerta. Una presidenta con demasiada confianza en su propia autoridad. Curioso cómo algo tan barato casi podía encender una guerra por la tierra. Roberto se acercó por detrás. La cámara colgando a su lado como siempre. ¿Recuerdo? Preguntó. Recordatorio. Dije. De que el permiso es algo que das. No algo que nadie más puede asumir. Asintió y por una vez no levantó la lente. Algunas cosas no necesitan grabarse. De vuelta en la casa apoyé la flecha contra la pared del granero. No como trofeo. Más como advertencia. Cada vez que pasara por delante la vería y recordaría lo cerca que estuve de perder el control de mi propia puerta. Más tarde aquella tarde el sargento de la Guardia Civil pasó con copias de su informe final. Me estrechó la mano con firmeza. Está cerrado por nuestra parte.
Pero si intentan algo parecido otra vez. Tiene todo lo que necesita para empujar. Le di las gracias. Deslicé la carpeta en mi archivador bajo, derechos de propiedad. El cajón se cerró de golpe. Definitivo como un martillo. Aquella noche. Mientras el sol se estiraba largo sobre el prado. Me senté en el porche con Roberto. Los dos en silencio. Las cigarras empezaron su coro. El viento tiraba de la hierba y por primera vez en semanas la finca se sentía como si solo me perteneciera a mí otra vez. Pensé en la disculpa de Carmen. ¿Torpe? Medio tragada. Pero pública. Pensé en la censura de la Junta. Pensé en aquella solicitud de alquiler legítima esperando en mi bandeja de entrada. La primera vez que alguien se había molestado en preguntar de la forma correcta. Quizá algún día dijera sí a algo pequeño. Algo que encajara. Pero sería mi elección. Mi puerta. Mi tierra. Mi decisión. Cuando la luz del porche se encendió y las estrellas cortaron afiladas contra el negro. Me di cuenta de algo sencillo. Decir no no era terquedad. Era trazar una línea donde antes no existía. Esa es la lección que llevaría adelante. La propiedad privada no es un escenario para el espectáculo de otro. Es una promesa que te haces a ti mismo. A tu familia y a la tierra que confía en ti para guardarla. Terminé mi café. Dejé la taza y escuché cómo la noche se asentaba. Sin más motores. Sin más tiendas. Sin más extraños vagando donde no pertenecían. Solo el sonido del ganado moviéndose. Grillos cantando y el clic seguro de un candado aguantando firme en la oscuridad. La tormenta había pasado y mi finca era mía.